pongo a sus órdenes, Miguel Ángel Osuna Gavica, servidor, y les mando un fuerte abrazo desde Mazatlán y les agradezco su presencia, su tiempo, y bueno, espero lo disfruten. En este simposio de lactancia materna, el cual agradezco a los compañeros, a Luis Fernando, a Raquel, a Alejandra Loredo, a Alejandra Martínez, el hecho de que nos estén acompañando y nos permitan llegar hasta sus hogares con todos y cada uno de ustedes, a los cuales agradezco su presencia, agradezco su asistencia. Vamos a comenzar con este simposio. Voy a hablarles un poquito de lo que es la fisiología del bebé, el sueño y la lactancia materna. Si se fijan ustedes, los temas que se escogieron realmente son temas que no son relacionados con lo que estamos acostumbrados como dentistas, ¿no? Más bien son temas que están relacionados saliéndonos de la boca, pero al mismo tiempo quedándonos en la boca. ¿A qué me refiero con esto? Como dentistas estamos acostumbrados a todo relacionarlo con caries dental. Y en este sentido, pues vamos a tocar diferentes temas, todos relacionados con lactancia, pero tratándolo desde el punto de vista que creo que vale la pena, que tenemos que hacer un cambio, tenemos que hacer un clic todos los del área estomatológica y ver más allá de la boca. La lactancia materna es el vínculo de amor que vuelve sanos, fuertes y felices a los hijos. Montserrat Caraccioli. Si prácticamente todos los niños fueran amamantados, cada año se salvarían unas 820,000 vidas infantiles. Y es una pena que a nivel mundial solo un 40% o menos de los lactantes de 6 meses reciban leche materna como una alimentación exclusiva. El programa PS1000 de los primeros 1000 días a toda la vida, al igual que la odontología de bebé que aprendí con el doctor Luis Walter, al igual que la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, todas las agrupaciones de pediatría y de estomatología, pues igual sugerimos que deben ser por 6 meses de manera exclusiva y a libre demanda. Debe iniciar la primera hora después del parto, debe ser 6 meses y a libre demanda y continuar después de los 6 meses con una alimentación complementaria, que ese tema lo tocará la doctora Alejandra Loredo. Y la lactancia debe de prolongarse por aproximadamente hasta los 2 años o más, dependiendo lo que decidan la mamá y el niño. Algo lo que quiero hacer énfasis, que hacemos un poquito de diferencia con algunas otras agrupaciones, es que la prevención no inicia con el recién nacido, la prevención no inicia con el binomio materno-infantil, la prevención no inicia durante el embarazo. De hecho, en el PS1000 lo que pretendemos y lo que promovemos es que la prevención inicie previo al embarazo. Una sugerencia que hacemos desde el programa preventivo de los primeros 1000 días, pues es precisamente que toda mujer en edad reproductiva reciba cuidados preventivos, educación en salud, para que cuando esté embarazada, pues tengamos mejores expectativas en esos primeros 1000 días del desarrollo. Tema que retomaremos un poquito más adelante, ¿no? Hay mucha literatura que nos habla de la lactancia materna y sabemos que es una práctica que se ha pasado de generación en generación, que es totalmente natural e instintiva de nuestra especie como mamíferos y que contribuye significativamente a la salud tanto del bebé como de la madre. Sabemos mucho de los beneficios que todos nos hablan, etc. Entonces, el toque, como les digo, vamos a hablar un poquito más allá, un poquito más hablando de la fisiología y sobre todo para poder puntualizar diferencias al momento que comparamos con la leche de vaca. La leche humana pasa por diferentes etapas y la primera etapa que tiene la leche humana se llama precalostro, la cual se forma a partir de la semana 16 de embarazo. Esta es una leche que es rica en proteínas, en inmunoglobulinas, entre otros compuestos, y tiene poca lactosa porque pues en esas etapas pues no hay lactasa. La otra etapa, la segunda, es el calostro, se secreta 5 o 7 días después del parto, y aunque las mujeres multíparas pueden empezar a producirla al momento del nacimiento del bebé, tiene una consistencia pegajosa y un color amarillento por la presencia de los betacarotenos.
El volumen va a variar y tiene mucho que ver con la capacidad gástrica del recién nacido. Entonces puede ser desde 2 hasta 20 mililitros, de acuerdo a lo que encontramos en la literatura, los primeros 3 días, y conforme el bebé va succionando y va demandando más producción, este aumento puede llegar hasta arriba del medio litro al día, ¿no? La tercera etapa de la leche es la de transición. Su producción se inicia después de que el calostro ya fue, dura entre 5 y 10 días. Progresivamente se eleva la concentración de lactosa, grasas, aumento de colesterol y fosfolípidos, entre otras sustancias, vitaminas, etcétera. El color cambia a un color blanco. La producción también aumenta hasta más de 600 mililitros al día, y el color que obtiene lo obtiene por la emulsificación de las grasas y el caseinato de calcio. Y la cuarta etapa de la leche es una leche madura que se forma después de las 2 semanas posparto, y esta se continúa haciendo hasta después de los 15 meses, hasta los 2 años o más tiempo, dependiendo de la demanda a la que se le siga solicitando a la madre. El volumen promedio es de 750 mililitros, aunque puede ser 800, 900 mililitros, y en las mujeres que tienen embarazos múltiples supera el litro al día. Entonces, como ustedes ven, la producción de leche se va generando en base a las demandas que el bebé va requiriendo. Y esto va de acuerdo a la capacidad gástrica de cada uno de nosotros. Cuando nacemos, la capacidad gástrica es apenas de 5 a 7 mililitros. A los 3 días ya aumenta a 20, 27 mililitros. Y si recuerdan, la literatura hablaba que los primeros 3 días era desde los 2 hasta los 20 mililitros. A la semana ya estamos hablando de 2 onzas. Al mes ya estamos hablando ya de 150 mililitros. Y como vimos, al año el bebé tiene que tener una capacidad gástrica de 300 mililitros. Entonces esto va de acuerdo, muy de acuerdo a los procesos fisiológicos naturales del ser humano. Hablamos del contenido de lactosa. Esta lactosa es el carbohidrato que conforma principalmente a lo que es los carbohidratos en la leche materna, y que en las concentraciones que tiene pues son totalmente diferentes a las leches en polvo o la leche de vaca. Y para poder metabolizar esta lactosa, pues necesitamos la enzima lactasa. Esta enzima lactasa realmente la empezamos a producir al nacimiento. Por eso el precalostro no tiene lactasa. Entonces vean cómo se va ajustando todo a las necesidades conforme se van dando estas necesidades en las diferentes etapas del bebé. Entonces la lactasa que aumenta en esta fase final de la gestación, que ya al nacimiento hay una cantidad elevada de lactasa, esta va a durar esa producción hasta después de los 3 años, y va a empezar a disminuir paulatinamente a partir de los 5 años, y en algunos otros va a disminuir hasta los 14 años. Y esto ocurre de manera genética. Y quiere decir que la mayoría de los adultos y de los adolescentes mayores, pues vamos a tener una producción de lactasa entre 5 y 10% comparada con lo que producíamos al nacimiento. Entonces, esto vale la pena que lo tomemos en cuenta, porque quiere decir que la mayoría de nosotros pues pudiéramos resultar intolerantes a la lactosa. Hay mucha literatura que nos habla en relación al tiempo del que hablamos, en el que tiene que ser una lactancia exclusiva. Y por citar algunos, estoy citando un artículo que se publica en el Cochrane Library, donde hacen una investigación, donde ven más de 3,000 artículos, y se dan cuenta que, de acuerdo a la literatura, la edad que se recomienda por los beneficios que se pueden obtener es hasta 6 meses de manera exclusiva y a libre demanda. Por otro lado, otra literatura nos dice: todos sabemos que la alimentación del recién nacido con leche materna es de tiempos inmemorables, pero esta penosamente, después de la Segunda Guerra Mundial, comenzó un descenso en realizar esta práctica. Se fue a unos porcentajes de un 25-30% a nivel mundial a partir de ese momento, y esto fue gracias a que se formaron
a que se desarrollaron las leches en fórmula. Algo que es relevante citar en esta literatura es como uno de los contenidos que favorece a la parte inmune del bebé es precisamente una de esas proteínas que contiene la leche, que es la lactoferrina, entre otros que presenta el calostro, y también los oligosacáridos que tiene la leche materna junto con la lactoferrina, inmunoglobulina, lisocimas y otros compuestos que, pues, que la hacen que sea óptima y diseñada genéticamente para ese bebé. Hay diferentes factores que hay que tomar en cuenta, no solamente la producción de la leche materna, sino también la presencia de ese microbioma que tenemos todos, que tiene que estar en simbiosis con el ser humano y que tiene un impacto importante desde el desarrollo de la vida, que cuando se descubre el genoma humano, creímos que todo dependía de la genética, pero más adelante nos dimos cuenta que hay un microbioma humano que se le llama el genoma extendido o microbioma extendido, porque esos microbios con los que convivimos desde el momento de estar en la creación, intrauterinamente, pues son microorganismos que tienen un impacto interesante en los mismos genes. Entonces, esa parte de la simbiosis tenemos que vigilarla y algo que nos toca ver comúnmente es el que se receten antibióticos que comienzan a hacer un desequilibrio en esa microbiota. Por otra parte, pues también tenemos que trabajar necesariamente en equipo para poder llegar y hacer un impacto en las mamás para que podamos hacer que se genere esta práctica de la leche materna, que penosamente la minoría es quien la practica. A pesar que en 1981 a nivel internacional se adopta un código para regular la comercialización de las fórmulas, donde se estipulan principalmente 3 puntos. Uno, la etiqueta debe de informar los beneficios de la lactancia materna y los riesgos que las fórmulas tienen. Número 2, no debe haber promoción a fórmulas y número 3, no debe haber muestras gratuitas. Sabemos que ninguno de los tres se llevan a cabo. Siguen organizando congresos, eventos, pláticas, siguen siendo patrocinados a muchos doctores lo que son los productos lácteos de esta naturaleza. Siguen habiendo muestras gratuitas donde hay hospitales que te siguen exigiendo la presencia de un biberón para que nazca tu bebé y son auspiciados por estas fórmulas y hay hospitales donde sacan a la mamá del hospital con una fórmula. Entonces, no se respeta todo esto, ¿no? A pesar que tenemos una estrategia nacional para la lactancia materna, pues realmente en México las cifras son bastante penosas. Vean ustedes los gráficos, lo que nos avienta, solamente el 3% de las mujeres siguen lactando de manera exclusiva hasta los 6 meses. Y se habla que hasta un 25% en el recién nacido son de manera exclusiva. Pero ¿qué pasa en esos 6 meses? La realidad es que queda por abajo del 10%. Aunque se hable que es un 14%, pues estamos hablando que es de una manera complementada, porque es abajo del 10% lo que se está recibiendo en México, este beneficio de la lactancia materna exclusiva, esos 6 meses y a libre demanda. De igual manera, en esta estrategia de lactancia, nos menciona el Comité Nacional de Lactancia Materna que se formó en 1989, o sea, hace más de 30 años. Este desapareció unos años después, aproximadamente 10, 15 años después, desapareció en México. Y es penoso que unos años atrás la Cámara de Diputados haya sacado una ley donde pretendía prohibir la lactancia materna en áreas públicas. Entonces, hay muchas situaciones que tenemos que hacer y el mismo gobierno lo reconoce. Hasta el momento no contamos con una campaña de medios que influya en la percepción de la lactancia natural en la población general y que brinde la información adecuada. Entonces, tenemos en México solamente una semana al año, que es la semana de la lactancia materna, y después de eso, pues no hay ninguna promoción más que la que hacemos cada uno de nosotros de manera aislada. Entonces tenemos que ver la manera de poder enfocarnos en cómo llegar a todas esas comunidades, a toda esa gente, a todo ese público, para que estos sean campañas masivas que generen un buen impacto.
y definitivamente tiene que entrar el gobierno y medios publicitarios y la iniciativa privada para poder lograr esos objetivos. Pero no es ese solamente el problema. También en México tenemos un problema tremendo que es el embarazo de adolescentes, que a pesar que alrededor del mundo son aproximadamente 18 millones de embarazos en adolescentes, que eso es un aproximado del 11% del total de los embarazos en el mundo, quiere decir que estamos hablando de más de 50,000 embarazos diarios que se dan. En México, nuestras cifras superan por el doble las cifras que se manejan a nivel mundial. Entonces, también tenemos una estrategia porque es un problema que tenemos muy severo. Somos el número 1 en los países que integran la OCDE y pues son niños teniendo niños que no tienen esa responsabilidad de cuidarse a sí mismos, pues menos la responsabilidad de cuidarse a un bebé o entender el beneficio que pudiera tener la lactancia materna. Por eso la insistencia que hice al inicio de la charla, el programa PS1000 de los primeros 1000 días a toda la vida. La propuesta es: la prevención debe de iniciar previa al embarazo, recomendando que toda mujer en edad reproductiva debe recibir educación en salud, debe de recibir educación, prevención, porque esa es la base de lo que nos hablaba la filosofía del doctor Luis Walter con la odontología para bebé, que aprendimos hace más de 20 años. Educar previniendo, prevenir educando. No podemos pretender obtener resultados preventivos si no educamos a la gente. La gente tiene que recibir esa educación y de ahí la importancia que nuestra manera de hacer las consultas tiene que cambiar, porque tenemos que dedicarle más tiempo a las consultas, sacrificando la cantidad por la calidad, que es otro detalle que aprendemos equivocadamente en las escuelas. Nos enseñan con números y no con calidad. Entonces, esa parte de la educación creo que también tenemos que incluirla de una manera muy fuerte, reforzando todo el tiempo cada uno de nuestros esfuerzos para poder generar un impacto interesante. Otra parte importante que tenemos que ver desde el punto de vista fisiológico es la succión nutricia, que la succión no es una función que sea aislada y tenemos que entender que la boca tiene que tener condiciones adecuadas para que pueda succionar. Entonces, un paciente con algún problemita tipo un paladar hendido, un labio leporino, etcétera, algún paciente con una deficiencia neurológica o demás, pues tendrá problemas para poder lograr esta función de la succión nutritiva. Y aparte se tiene que coordinar con otros órganos y sistemas, como es el sistema digestivo, respiratorio, cardiovascular, neurológico. La succión no va de manera aislada, es un proceso que se hace por etapas, por diferentes fases, y la primera fase es la de expresión, succión, la segunda fase es una fase de deglución y la tercera es una de respiración. Debe de acompañarse con otros sistemas coordinándose, ¿sí? De tal manera de que se coordine y funcione de forma adecuada. Entonces, el hecho de que un bebé se alimente por un biberón cambia totalmente la fisiología, cambia totalmente de tal manera que la función y la lengua y los músculos que trabajan pues son totalmente diferentes. La postura de la lengua es totalmente diferente. La lengua, en lugar de ponerse debajo del pezón, estar cogiendo esa leche y estar llevándola hacia atrás para deglutirla con movimientos peristálticos, cuando el bebé se alimenta del biberón, la lengua funciona como una válvula, se va a la parte posterior y comienza a tapar la tetera, porque si no lo hace, se ahoga. Entonces vamos a ver esto en una animación. Don't believe me, just watch. Hey, hey, oh! Okay, this time we want some salsa in the house. Come on. I said uptown, funk you up, uptown, funk you up. I said uptown, funk you up, uptown, funk you up. I said uptown, funk you up, uptown, funk you up. I said uptown, funk you up, uptown, funk you up. Come on, dance, jump on it. If you're sexy, then phone it. If you're freaky, then own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you're sexy, then phone it. It's Saturday night and we're in the spot. Don't believe me, just watch. This hit that ice cold
Mission, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Darling, wildin', living it up in the city. Got trucks on with Celeron. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman, I'm too hot. Make a track, I wanna retire, man, I'm too hot. Say my name, you know who I am, I'm too hot. And I'm about them, I'm break it down. Girl, since you La had... importancia que tengamos que armar esos equipos transdisciplinarios para que podamos incluir asesores en lactancia que nos ayuden a lograr este objetivo. También tenemos mucha literatura. Nosotros los odontólogos, los estomatólogos, que nos hablan que cuando no tenemos una lactancia por más de 6 meses o mínimo los 6 meses, aparecen demasiados hábitos que son perniciosos, que rompen el equilibrio y que lógicamente generan falta de espacio, generan desarmonía en los crecimientos maxilares, generan maloclusiones y pues diferentes cantidades de situaciones que se presentan por ese falta de equilibrio que se da tanto en funciones como en crecimiento. Ya podemos hablar, como lo habla perfectamente Luis Fernando, con la respiración o Ale con el crecimiento. Entonces es importante que respetemos eso. En México tenemos otro problema enorme y sobre todo ahorita con problemas de coronavirus, del COVID-19, pues nos hemos dado cuenta que es un factor de riesgo los que tienen sobrepeso o tienen algún problema de diabetes. Y pues bueno, México desde el 2010 tenemos un problema muy severo donde nos fuimos al primer lugar a nivel mundial en sobrepeso y obesidad. Para el 2012 fuimos el número 1 y hasta la fecha lo somos en sobrepeso y obesidad infantil. Lo más penoso es que han aumentado las muertes por diabetes en un 500% los últimos años. Y también resulta bastante penoso que más de 35% de los bebés antes del año toman Coca-Cola. Más del 65% de los bebés previos a los 2 años toman Coca-Cola. Y otra vez lo digo penoso porque México somos el país consumidor número 1 en el mundo de Coca-Cola en consumo per cápita, llegando a casi 2 litros por mexicano. Estamos hablando, está aproximadamente en 1.8 y está aproximadamente en unos 70 kilos de azúcar de Coca-Cola solamente al año por mexicano. Entonces, de repente son negocios que tenemos que poner atención porque ellos sí tienen los medios publicitarios, sí le invierten a llegar a todos lados. Y es penoso que medios como estos pues sean superados por compañías que prácticamente lo que venden es veneno. Entonces creo que tenemos que hacer cambios muy importantes en todos los niveles. Y cuando de repente nos hacen las recomendaciones de cómo combatir el sobrepeso y la obesidad, pues la parte educativa se excluye, la parte del sueño se excluye, la parte de la lactancia materna exclusiva se excluye. Entonces es un momento interesante que tenemos que levantar la voz, que hacer unión, porque todo esto está escrito y todo esto, pues nos dimos cuenta desde 1999, donde la encuesta nacional de salud en materia de nutrición que hace el mismo gobierno, pues se da cuenta que tenemos un problema de salud pública. No hicimos nada al respecto. Lo que hicimos es irnos del número 10, quizás que andábamos en esa época, irnos al número 1 a nivel mundial en sobrepeso y obesidad. Y por eso las cifras se han disparado tan dramáticamente en diabetes, que es la enfermedad o es la causa número 1 de muertes en México, la diabetes. Y mata mucho más que lo que mata el COVID en todo el mundo en el tiempo que pudiera tener el COVID. Entonces, realmente es un problema que tenemos los mexicanos, que tenemos que ver mucho nosotros con nuestro comportamiento, nuestros hábitos alimenticios, ese consumo excesivo de azúcar, esas dietas hipercalóricas que tenemos, ese sedentarismo. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Y lo más importante es que todo esto puede ser prevenido desde una lactancia. Todo esto puede ser prevenido desde esos primeros 1000 días del desarrollo, que son situaciones que hacemos muchísimo énfasis y tocamos y hemos estado tocando desde hace muchos años y que ahora hacemos énfasis con el PS1000 de los primeros 1000 días a toda la vida. Entonces, todo está escrito.
realmente tenemos muchísima literatura en la que podemos apoyarnos. Hay literatura escrita en todos los idiomas, pero la cosa es que nos pongamos a leer, porque de poco sirve que se escriba si nosotros no lo leemos. Entonces es importante que esos equipos transdisciplinarios comencemos a trabajar y comencemos a armar cada uno de nosotros, porque no quiere decir que todos los pediatras trabajan como quisiéramos nosotros, ni nosotros trabajamos como quisieran ellos que trabajáramos. Entonces tenemos que hacer equipos donde todos tengamos un fin común, porque penosamente el pediatra nos manda a los pacientes por lo general cuando el paciente ya requiere una rehabilitación. Y cuando le preguntamos, ¿y por qué no me mandas a los bebés? Pues ellos con su lógica nos dicen porque no tienen dientes. Por eso la importancia en la que tenemos que salirnos de esa boca, porque dentro de la boca, por la boca nos estamos enfermando. Este es un estudio que hice en el que 100 niños de 3 a 5 años nos reflejaron estos datos que la verdad son dramáticos. Solamente 18% de ellos hacen una masticación, 60 de 100 tienen problemas de falta de espacio, 54 son respiradores bucales, 60% tienen problemas de articulación y la cuarta parte continúan tomando biberón a los 3 o a los 5 años, biberón nocturno. Entonces es muy difícil que podamos tener un impacto cuando tenemos estas cifras y aparte la educación que no le estamos haciendo. Aquí se convierten en trastornos de sueño, donde el sueño es un tema del que también tenemos años hablando y que afortunadamente ya hay grupos de estudio a nivel nacional que están trabajando con sueño, por lo cual me sumo y los aplaudo, porque es un tema que hemos descuidado en general el área de la salud, gobiernos y la sociedad en general. Entonces vamos a describirlo en grandes rasgos en dos tipos de sueño. Un sueño REM, que por sus siglas en inglés, Rapid Eye Movement, pues se caracteriza por ser un sueño corto. Todos cuando nacemos tenemos un sueño REM solamente y los bebés se caracteriza su sueño al inicio de la vida, sobre todo por unos sueños cortos de aproximadamente 40 minutos. Conforme va pasando el tiempo y el bebé va armando su ciclo circadiano, entonces comienza a tener etapas de sueño donde empieza a aparecer un sueño no REM, que se caracteriza por ser un sueño más largo y empieza a haber ya un tipo de sueño que se empieza a organizar en estadios hasta que llega a consolidarse como un sueño, pues como el de los adultos, ¿no? Entonces, a partir de los 2 meses de edad, ya podemos hablar de que hay un sueño no REM y que a esta edad ocupa la mayor parte del sueño y precede al sueño REM. El sueño REM es muy abundante en las primeras semanas de vida, pero va disminuyendo conforme vamos creciendo. Por otro lado, otras literaturas que nos vuelven a hablar del ciclo circadiano y nos habla que a los 2 meses la fase de despertar nocturna desaparece. Hay que tener mucha prudencia porque yo insisto, los bebés van a hacer su propio ciclo circadiano, entonces hay que respetarlo y aunque la literatura nos diga estas edades, pues hay que tener esas tolerancias, ¿no? Y aparte estar revisando todo tipo de literatura, como lo digo, todo está escrito. A los 3 meses, los recién nacidos, los bebés, ya tienen estadios en 4 en su sueño, que ya duermen toda la noche. A los 6 meses, el sueño ya es como el de un adulto. A los 9 meses, 90% de los niños duermen toda la noche. Entonces, sabemos de los beneficios que tiene el sueño, porque favorece a que tengamos un mejor sistema inmune, totalmente de acuerdo, desarrollo cerebral, atención, memoria, aprendizaje, habilidades motoras, desarrollo emocional, pero también tiene un impacto muy importante en el crecimiento y también hormonalmente hablando, porque también disminuye los riesgos de obesidad, diabetes, enfermedades respiratorias, cardíacas, entre muchas otras enfermedades. Entonces, si bien lo vemos, como hablamos bastante con nuestra filosofía de la visión holística, pues no podemos despegar una parte de la otra. Entonces, como parte de la lactancia, también tratar de entender el sueño. Y aquí en estas literaturas, pues vean ustedes cómo también hablan de una alimentación nocturna condicionada, donde hablan de que los bebés de 4 meses son los que ya presentan este trastorno de sueño porque ya 95% de ellos deberían de dormir toda la noche.
De igual manera hablan de otro trastorno de sueño que lo llaman el llanto nocturno condicionado, y de igual manera describen que son los bebés más de 4 meses que se siguen despertando, ahora no por alimentos, sino por otra situación. Otra condición que también es bastante desfavorable para el sueño, pues es el uso de las tabletas, de los teléfonos celulares, de las pantallas, que antes el pacifier le decíamos al chupón, y ahora parece que el pacifier le vamos a decir a las tabletas y a los celulares, porque es con lo que calman a los bebés. Y nos toca verlo todos los días en la consulta. Entonces, aparte de todo el daño hormonal que están generando, aparte del daño en sueño que están haciendo porque provocan insomnio, entre otras situaciones, hay muchos estudios que están hablando de cáncer y de muchas situaciones que son bastante desfavorables por el uso a edades tempranas de estos dispositivos en los bebés, que realmente debería de tener el bebé el primer contacto con él después de los 3 años. Entonces, el sueño no solamente es una situación que se da de forma aislada, sino que se considera como un proceso fisiológico que es de vital importancia para la salud integral de todos los seres humanos. Entonces, el hecho de que bajemos la calidad de sueño, que bajemos la cantidad de sueño, pues lógicamente, pues no dormimos bien, y esto trae consecuencias bastante severas, tanto cognitivamente como hormonalmente. Como vemos, hay cambios de humor, hay dificultad en concentración, distorsiones perceptuales, alucinaciones, alteraciones hormonales. Entonces, el mal dormir pues va a generar, como menciono, también problemas hormonales, donde haya un aumento del tono simpático, no hay una disminución del tono vagal, y pues la mayoría de los órganos endocrinos pues son sensibles a estos cambios, y uno de ellos pues se ve afectada la secreción de insulina y la liberación de leptina. La insulina sabemos que es la que se encarga de estar controlando y metabolizando los azúcares en sangre. Por otro lado, la leptina es la hormona pues que nos va a decir cuando ya no llenamos, es la hormona de la saciedad, pero también se afecta la otra hormona que es la grelina, que es la hormona que nos dice o nos dice cuando tenemos hambre. Por otro lado, hay aumento de cortisol, y lógicamente esto ocasiona una resistencia a la insulina, lo cual eleva el factor de riesgo para el desarrollo de obesidad y de diabetes. Aumenta el apetito, como lo mencioné, porque hay menor cantidad de leptina, entonces no te llenas, y hay mayor liberación de grelina, entonces te da hambre constantemente. Entonces, como ven, hay diferentes tipos de consecuencias y de situaciones que se presentan, no solamente neurológicos, no solamente hormonales, sino también funcionales en cuanto a respiración. Apnea, hipoapnea de sueño, problemas ventilatorios, hipoxemia que trae aparejado un déficit de funciones ejecutivas. Entonces hay alteraciones en los niveles circulatorios, de hormona de crecimiento, etcétera, etcétera, cortisol, hormonas tiroideas, leptina, grelina, como ya lo dijimos, ¿no? Entonces, otra vez, hay bastante literatura y hay que pegarnos a toda ella. Aquí viene una parte interesante: ¿cuándo voy a retirar el pecho? Entonces, en base a todo lo que he hablado, vamos a tratar de aterrizar conceptos, ¿no? Entonces, vamos a entender que existe lo que es este tema de la lactancia prolongada, y pues todos nos escandalizamos cuando vimos en la serie Game of Thrones a un chico de a lo mejor 10, 12 años, quizá ya adolescente, prendido del pecho, alimentándose de la mamá. Pero bueno, vamos viendo toda esa parte de la producción de lactasa, vamos viendo toda esa parte del sueño para entender cómo se da, por qué se da, y entender hasta qué momento pudiera ser recomendado el retirarlo, tanto tomas nocturnas como el retirarlo de manera definitiva. Entonces, en ese sentido, pues con prudencia me gustaría mencionar estas cifras donde nosotros pues recomendamos definitivamente retirarse primero lo nocturno. Nosotros recomendamos en nuestro programa que sea a partir de los 3 meses o a los 6 meses o a los 9 meses o al año de vida, y como máximo la nocturna yo sugiero que se retire cuando mucho, cuando el bebé tiene 1 año.
Y esto va más allá de la caries dental, sino también por factores de trastorno de sueño, pues situaciones emocionales y demás. Entonces, número uno, pues es entender que cada uno es diferente, pero también, pues si yo recibo al paciente recién nacido, pues yo le diría, si tu bebé ya duerme toda la noche, pues no lo despiertes para comer. No lo despiertes para alimentarlo. Sí, pero si el bebé viene a los 3 meses o a los 2 meses y sigue alimentándose, yo le diría, ¿sabes qué? Vamos a esperarnos hasta los 6 meses. Si el paciente viene a los 6 meses, yo le diría, vamos esperándolos hasta los 9 meses, pero trata de dejarlo dormir. Pero si el paciente viene a los 9 meses, yo le diría, ¿sabes qué? Al año ya párale. Entonces, en esta parte hay que tener cuidado, pero bueno, se respeta y hay que también entender la parte de los ciclos circadianos. El retirarlo definitivo, yo sugiero que se mantenga hasta los 2 años y ahí ya depende totalmente de la madre y depende totalmente del niño el momento en el que deciden dejarlo, pero tiene que mantenerse por un lapso no menor a los 2 años, pero no nocturno, insisto. Entonces, hay mucha literatura, como lo digo, todo está escrito. Y en los trastornos de sueño, que es bastante común encontrar literatura, pues también vamos a encontrar esta gráfica, que es una gráfica de Eduardo Stivel y Silvia de Bejar, donde ellos hablan de esperas de sueño, donde dicen de que cuando un niño, y como es el caso de los de 3 y 5 años que vimos en el estudio que yo hice, pues son niños que definitivamente tienen trastorno de sueño. Entonces en ellos lo que vamos a hacer es esperarnos, hacer esperas durante la noche, de tal suerte que si se levanta 3, 4 veces, la primera espera será de 1 minuto, no le haces caso y después de 1 minuto vas y lo atiendes. La segunda espera es de 3 minutos, si no se calla vas y lo atiendes. La tercera espera es de 5 minutos y así sucesivamente las veces que se despierte durante la noche. La segundo día comienza con 3, la segunda espera con 5 y las demás con 7, la tercera con 5, 7, 9, 9 y van aumentando. Entonces, esta es una tabla que es una sugerencia en esperas, que bueno, con el gusto del mundo pudiéramos hablar al finalizar si hubiera alguna duda al respecto. Desde hace décadas, el ritmo de vida moderna nos ha generado múltiples cambios en nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestros hábitos, especialmente alimentación y sedentarismo. Pero también uno que se ha visto modificado dramáticamente es el sueño, que ha perdido no solamente cantidad, sino calidad. Entonces hay que tener mucho cuidado, darle importancia a esta parte fisiológica, porque tan importante es el alimentarte como el sueño, como el ejercicio y todo lo demás. Entonces de repente nos preocupa pensar qué mundo voy a dejar a nuestros hijos, cuando la pregunta real debería de ser, ¿qué niños estoy dejando al mundo? Porque verdaderamente estamos dejando niños con excesos, estamos dejando niños pues con muchas carencias, niños molestos, niños que creen que merecen todo, que no se sorprenden con nada, niños que están al borde de la muerte, niños que quisieran estar en su casa actualmente con su familia y que no pueden porque están recibiendo un tratamiento y al borde de la muerte, como lo acabo de mencionar. Tenemos que sensibilizarnos y ahora que estamos con esta etapa del COVID-19, ver hacia nuestro interior y hacer lo mejor por todos los demás. Tratar de ser ese regalo para el mundo que el mundo necesita, porque hemos vivido una vida muy acelerada. Entonces tenemos que cuidarlos. Vale la pena, tenemos que hacerlo, podemos hacerlo. Ellos necesitan cariño, ellos necesitan tiempo, ellos necesitan amor, necesitan protección. Entonces necesitamos todos unidos voltear a ver por el futuro. Como lo dice John F. Kennedy, son el mejor recurso del mundo y son la esperanza del futuro. Ellos son el futuro. Entonces la lactancia materna es el vínculo más precioso que se puede establecer con los hijos. Naceré. La lactancia materna es el cordón umbilical que nos mantiene unidos. Es el amor y la sangre que corre por nuestro ser. Ailín Salguero. Y otro que me encanta es tibio amor con sabor a leche. Te regalo mi alimento cultivado en el alma. Claudia Farías. Realmente la lactancia materna es sinónimo de amor. Yo quiero invitarlos a que vivamos el día de hoy, que agradezcamos todos los días por la vida que se nos ha regalado, porque al haber vida hay esperanza, al haber vida no hay muerte. Entonces, teniendo vida,
agradezcamos y vamos cada día como si fuera el último y saquemos provecho de cada uno de nuestros días, porque hay bebés, hay chavitos que desde que nacen están luchando por su vida. Thich Nhat Hanh nos dice: al inhalar sonrío, exhalo, relajo el cuerpo, habilitando el presente, maravillado en el momento. Nuestra cita con la vida es el presente. Lo más valioso que tenemos en nuestra existencia, todos los padres lo sabemos, son nuestros hijos. Ellos son nuestro reflejo y son el futuro de nuestra sociedad. Entonces tenemos que cuidarlos como lo que son las criaturas más bellas que existen en el universo. Entonces todos esos bebés tenemos que verlos exactamente como vemos a nuestros hijos y darles ese cariño, esa protección y ese amor. Porque Mahatma Gandhi lo dice: el amor es la fuerza más humilde, pero más poderosa de la que dispone el mundo. Entonces, PS1000 es un programa que tenemos años trabajando con él, que tenemos más de 7 años queriéndolo introducir al sector salud pública para que podamos sacar ese beneficio de lo que es el crecimiento y el desarrollo de sus etapas iniciales. El PS1000 de los primeros 1000 días a toda la vida es un programa creado para generar un mejor mundo desde la salud. Entonces, hasta este momento va a parar mi participación. Quiero agradecer a todos ustedes por su asistencia, a todos mis compañeros que de buena manera y dándonos su tiempo y sus donativos están participando con sus conferencias, pero también quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes que hicieron esos donativos, que llevaron esas despensas, que ayudaron a algún animalito, algún perrito, algún gato callejero, que ayudaron a esas gentes que son los más vulnerables, los ancianos, los de la tercera edad, que realmente los tenemos abandonados y que tenemos que voltear a verlos porque ellos son los que saben y ellos son los que tienen una vida ya vivida y son los que nos pueden aconsejar para hacer los cambios que requiere el mundo. Entonces, gracias también a ti, Carolina, o esta chica de Colombia, Carolina Gómez, quien ella me comenta la manera en la que nosotros participamos fue participando precisamente en la elaboración de este manual de lactancia en emergencia de COVID-19. Aquí, si estás aquí, Carolina, te solicito que por favor nos dejes aquí tus datos vía chat para que todo mundo pueda contactarte, y agradecido como yo contigo de que me enviaste para poder obtener este PDF, pues de igual manera a los demás puedan obtenerlo. Si por alguna razón Carolina no estuviera ahorita en el auditorio y no pusiera sus datos, encantado de la vida. Quien quisiera tener este manual, encantado de la vida, se los hago llegar. Entonces, hasta este momento llega mi participación. Quiero agradecerles enormemente su asistencia, sus donativos, sus buenas acciones, y que esto no quede aquí, que esto sea algo que empecemos a hacer y que hagamos todos los días, porque créanme que hay mucha satisfacción personal cuando nosotros somos los que damos. Si el que recibe se siente bien, cuando nosotros damos nos sentimos aún mejor. Entonces, paso el micrófono para ti, Raquel,